la casa de Papá Dios, amén. Les voy a pedir el favor de que vayamos a la palabra de Dios y hagamos una señal allí. ¿Todos tienen Biblia? Los que no ya saben que pueden levantar la mano y los diáconos están pendientes para que hagan una corte, le pongan un papelito allí donde vamos a estar y vayan constantemente a ese texto. ¿Listo? Es en primer libro de Crónicas, para que ustedes lo vayan teniendo allí. Vamos a ir en otros pasajes, pero vamos a estar constantemente en este libro de la palabra de Dios. ¿Listo? Van buscando primer libro de Crónicas. En el capítulo, ya les digo, capítulo 15, entre el capítulo 13 y el capítulo 15. ¿Listo? Vamos a estar ahí, el capítulo 13 y el capítulo 16. Así que háganle una marquita ahí, pongan ahí algo, porque vamos a ir a otros textos, pero vamos a estar refiriéndonos constantemente a primer libro de Crónicas. ¿Listo? Entonces, los demás textos que no son el primer libro de Crónicas los van a leer aquí para facilitar el estudio esta mañana. Bueno, lo primero que quiero comentarles aquí, yo quiero mostrarles, por favor me muestras aquí el arca. ¿Algunos han escuchado del arca del pacto? ¿Han leído el arca del pacto? ¿Quiénes han escuchado el arca del pacto? Levanten la mano, tranquilidad. Si no ha escuchado, pues hoy aprende. ¿Listo? Si ya sabe, va a recordar. ¿Listo? Vamos a recordar. Entonces, el arca del pacto, también es llamada el arca de Jehová, el arca de Dios, el arca del pacto de Jehová. ¿Listo? Era un cofre, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, de 1,22 m de largo y de ancho. Tenía 76 centímetros de ancho, no era muy grande, y 76 centímetros de largo. Estaba hecho de una madera especial y forrada toditica en oro, o en oro puro. Los brazos que ustedes ven aquí, eran usados para que pudiera ser transportada el arca. Encima del arca, el Señor les mandó a hacer 2 querubines que estaban uno en contra del otro. Esos querubines eran en oro macizo. Ustedes se pueden imaginar el precio nomás, cuánto no tiene ese precio. Bueno, el arca era un cofre. Esta era una tapa. Lo que ustedes ven debajo de los querubines era una tapa que se quitaba. Dentro del arca estaba depositada las tablas de la ley, las tablas de los 10 mandamientos. ¿Listo? Adentro estaban las tablas de los 10 mandamientos. Y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón, las tablas con los 10 mandamientos, y había un cofre que contenía maná. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando ellos salieron del desierto y ellos nos decían que no tenían que comer, Dios les mandó maná, que era un pan, el pan no conocido, que era una especie de pan hojaldrado? Ese pan solo duraba 24 horas. Si ellos no se lo comían en ese día, ya el otro día no se lo podían comer, se podría. O sea, tenían que comérselo. ¿Por qué? Eso identificaba que ellos dependían de Dios todos los días. Por eso es que nosotros encontramos el pan nuestro de cada día. Entonces ahí uno encuentra, ¿el pan nuestro de qué? De cada día. Entonces cuando el Señor les enseña la oración del Padre Nuestro, ellos inmediatamente recordaron que en el desierto había un pan que el Señor les proveía, ¿sí? Que duraba ¿cuántos días? 1. Ellos no podían almacenarlo. ¿Listo? Porque se les podría. Pero el Señor permitió que una muestra de ese pan, ¿sí?, se conservara. Y ellos llevaron esa muestra de ese pan por mucho tiempo, hasta que el arca ya no se sabe de dónde quedó. Pero durante muchos años, cientos de años, ese pan se conservó tal cual salió el primer día de la panadería del cielo. Imagínense, porque Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Amén. Entonces, ese era el arca. En el arca, ahora sí ponme en Deuteronomio, en el arca Dios había prometido acercarse. Dice aquí, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, hasta el día en que se escribió, no es hasta hoy de hoy 2024, ¿listo? Entonces, en el arca, cada vez que ellos llevaban, el arca representaba la presencia de Dios, ¿listo?
Entonces, ese cofre tenía un simbolismo y ese cofre representaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Listo? Dígale al que tiene al lado la presencia de Dios. ¿Listo? El arca estaba situada en el templo, primero en el tabernáculo. Dios le manda hacer a Moisés una carpa, a la cual llaman tabernáculo, ¿sí? Que era un sitio donde se reunían todos alrededor. En ese sitio se reunían, por decir algo, un templo, ¿sí? Solamente que el primero era hecho con telas y se llamó carpa y eso era movible. O sea, ellos lo desarmaban y iban, ¿listo? Todas las tribus andaban alrededor de ese tabernáculo. Se llamaba el tabernáculo de reunión. Dentro de ese tabernáculo, tengo que decirles todo esto para que ustedes no solamente recordemos y aprendamos, sino porque tengo que sintonizarlos en la palabra. Ese tabernáculo de reunión tenía varios elementos. O sea, es como, hagan de cuenta, entrar a la iglesia y entonces encuentran que la sala, ¿cierto? Que están los salones, en el caso de nuestro, que está aquí el auditorio, que aquí está donde nosotros predicamos, aquí está tarima, ¿cierto? Dicen que no se llama tal porque aquí no hay ningún sacrificio, pero es un tecnicismo, nosotros preferimos decirle así porque aquí hay fuego, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tabernáculo, en esa tienda, ¿sí? Había un lugar especial y se llamaba el lugar santísimo. O sea, dentro del mismo espacio estaba dividido ese sitio. ¿Para qué? Para que hubiese un espacio más pequeño que se le llamó el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, en ese lugar santísimo que había, ¿estaba qué? El arca. El arca no podía estar en otro lugar. Con el tiempo, el rey Salomón construye un templo muy majestuoso y en ese templo también construye varias cosas, ¿sí? Al estilo del tabernáculo, solamente que ahora sí era un templo hecho en un lugar específico, ¿sí? Con unos materiales específicos. Dentro de ese templo también habían varios lugares. Estaba el atrio, el altar, el lugar santo, que era donde entraban algunos sacerdotes, y había otro espacio más pequeño que se llamaba el lugar santísimo. ¿El lugar qué? ¿Y saben qué estaba ahí? El arca. ¿Listo? El arca que representa la presencia del Señor. Todavía no hemos comenzado a predicar, así que espero que traigan tiempo. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan. ¿Listo? Entonces estaba el lugar ¿qué? Santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, o el arca de Jehová. Eso representaba la presencia de Dios. ¿Qué representaba? Porque Dios se manifestaba de una manera especial en donde estaba el arca. En el tiempo del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia, o sea, donde estaba el arca. De resto, no podía. ¿Listo? Les tocaba afuera, en otro lugar. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento y el arca representaba la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos dice que nosotros no necesitamos un cofre físico. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cada persona que se arrepiente de sus pecados y se somete al señorío de Cristo, ahora esa persona, dentro de esa persona comienza a habitar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Digan amén. Entonces, como en esa persona está el Espíritu Santo de Dios, esa persona se vuelve un portador de la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros llevamos esa presencia porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya no es un lugar, es una persona, y la persona es el Espíritu Santo. Cada vez que leemos en el Antiguo Testamento del arca, vamos a tener que relacionarlo con qué es la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he dado cuenta que aunque todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios, a no todos se les manifiesta el Espíritu de la misma manera. No es que el Espíritu sea más grande en unos y en otros no, porque solo hay un Espíritu Santo. Amén. El Espíritu, ustedes no pueden hacer nada para que el Espíritu sea más grande. El Espíritu es grandioso, amén. No por un ser humano. No es que sea más grande en este y en este es más chiquito. No, es un solo Espíritu y es maravilloso. ¿Hasta ahí claro?
¿Tienen alguna pregunta? Si la tienen, me la guardan porque no la voy a contestar ahorita. Entonces todos tenemos el Espíritu Santo, pero lo que pasa es que no todos manifiestan la presencia del Señor de la misma manera. Por un principio, y está en Mateo capítulo 13, versículo 12. Aquí lo van a leer. Acuérdense dejar la sellita en la marquita ya en la Biblia, en Crónicas, porque vamos a estar volviendo a Crónicas. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 12, nos dice la palabra: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Al que no tiene. Me oscurecieron, mire. Entonces, al que no tiene. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? El que tiene se le da más, es lo que está diciendo la palabra del Señor, es que el que busca más de Dios, Dios le da más. Porque si ustedes leen el contexto de Mateo capítulo 13, está hablando son de la vida espiritual. El que tiene más es porque busca más. Porque dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero yo quiero buscar más. ¿Listo? Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, no le va a servir, porque no está buscando de la presencia. Entonces por eso es que hay cristianos en victoria y hay cristianos que no están en victoria, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de victoria no es estar sanos totalmente. Cuando hablamos en victoria no es que nunca nos falte la salud. Cuando hablamos en victoria no es que nunca tengamos un conflicto emocional. Es que a pesar de que estemos de pronto en un momento de salud complicado, finanzas complicadas y vida emocional complicada, estemos buscando de la presencia del Señor. Eso es lo que nos hace victoriosos, amén. Y la gloria y la honra es para el Señor. Denle un aplauso al Señor. Entonces, vamos, volvamos a la presencia, ¿listo? No he comenzado, hasta ahora los estoy sintonizando y era necesario, ¿listo? O sea que hoy son 2 prédicas por una, mire, les fue bien, ¿listo? Les fue bien, diga conmigo afortunado, soy afortunado, muy bien. Entonces ya aprendimos de la presencia en el Antiguo Testamento y qué representa en el Nuevo Testamento, ¿listo? Ellos, esa presencia, como lo vamos a ver, o esa arca no se podía transportar de cualquier manera. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de que alguien es portador de la presencia de Dios, es porque tiene el Espíritu Santo. Pero aquel que quiera tener su vida espiritual así en victoria, tendrá que volverse un portador de su presencia. ¿Y qué significa ser un portador de su presencia? Es aquella persona, aquel creyente que todos los días ora, que todos los días lee la palabra, hace su tiempo a solas con Dios, que todos los días hace su altar familiar y que no se deja de congregar. Esa es una persona que está buscando ser un portador de la presencia del Señor. Ese es un cristiano que está buscando ser victorioso, que cuando vengan los vientos, que cuando vengan las tempestades, ese cristiano diga, aquí estoy y aquí me quedo, porque Cristo está conmigo, aleluya. Portadores de su presencia, todo para decirles que ese es el título, portadores de su presencia, ¿listo? Portadores de su presencia. Y voy a decirles qué pasa cuando alguien es portador de la presencia. Entonces, cuando yo hable de portador de la presencia, estoy hablando de tener una vida devocional activa, permanente. No es tiempo solamente de calidad, sino tiempo de cantidad. Amén. Pero dice, no, yo tengo tiempo de calidad con mi Señor. Sí, bueno, ¿cuánto? No, yo cada 5 días oro 5 minutos. No, tiempo. Y tiempo de calidad y cantidad. Eso es ser un portador de la presencia. ¿Quiénes quieren ser portadores de la presencia de Dios? Les voy a decir, si ustedes quieren ser esos portadores, les voy a decir qué pasa cuando uno es portador de la presencia. Para ello, vamos a ir en esta enseñanza a una escena que ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora sí vamos a comenzar la predica. Mire, ya llevamos esto y no hemos comenzado a predicar. Apenas vamos en la introducción. ¿Sí? Ténganme paciencia por hoy, no me vayan a apedrear. ¿Listo? Entonces, les voy a decir qué pasa cuando eres un portador de su presencia. ¿Qué pasa cuando tú eres un cristiano que todos los días está llevando el altar en tu casa? Que está todos los días leyendo la Biblia. Que dice, no, hoy es día de congregarme, yo me voy para la casa del Señor. A no sé que sea algo por allá, obviamente, que se sale de proporción, que se sale de nuestras manos. Su presencia te llevará a corregir lo que esté mal.
Lo primero que vamos a ver es que la presencia del Señor nos va a llevar a corregir lo que esté mal. ¿Listo? Entonces ya vimos lo que era el arca, lo que representaba en el Antiguo Testamento y lo que representa hoy en el Nuevo Testamento, qué significa ser un portador de la presencia del Señor. Y ahora vamos a ir con esta arca. ¿Listo? Tengan en mente esta arca, ¿listo? Esta arca se la llevan los filisteos en una época. Se ponen a pelear y se la roban. Pero como ellos creen que el arca, ¿sí? Eso era como la patica de conejo, como el cuadrito, así que dicen, vamos a frotarla porque es que esos israelitas cuando tenían el arca les iba bien. Eso es común, eso es un amuleto de buena suerte. Y se la llevan pensando que es eso. Pero ellos quieren tratar la presencia de Dios como un amuleto y les va mal. Entonces les va tan mal que ellos dicen, no, devuelvan eso, déselo allá a los israelitas. No, yo no quiero tener nada que ver con eso. Entonces ellos se la llevan a los israelitas. Llegan allá, pasan unas cosas, después hablaremos de eso. Y entonces el arca que es llevada por los filisteos llega al pueblo de Israel nuevamente, de vuelta, y allá la guardan en casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Listo? Allá llega, pasan unas cosas, dicen, vamos a guardarla. Le dicen, Abinadab, necesitamos que usted nos guarde el arca y póngame allá a su familia, en fin, guárdeme el arca, ¿sí? Tomen, guárdemela, por favor. Después hablamos del arca. Pues después hablamos del arca, es que pasan 20 años. Esa arca pasa 20 años en la casa de Abinadab. ¿Listo? Entonces llega el rey David, ahora es el gobernante, y llega el rey David y dice, no, ¿cómo es posible el arca de la presencia del Señor, el símbolo de Israel, lo que representa la presencia? Mire dónde está. Esa presencia debe estar en la capital, en Jerusalén, ¿sí? Que es donde todo el mundo es convocado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues traigamos el arca, vamos, y vaya conmigo ahora sí. Y el primer personaje que vamos a ver hoy es el rey David. 3 personajes hoy vamos a ver que tuvieron contacto con el arca, entre que era llevado de la casa de Abinadab a la ciudad de Jerusalén. ¿Listo? Esa es la escena. ¿Listo? Escena número 1. Pero nos vamos a enfocar en el primer personaje y es el rey David. ¿Listo? Porque pues como él no está aquí para defenderse, pues hablemos de él. Entonces, vayan conmigo y lean en su Biblia, pues aquí va a aparecer, pero léanlo. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor. Ay Dios, dame tiempo. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim, el arca que estaba allá en la ciudad de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Mire el versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro. ¿En un carro qué? Nuevo, tan chévere. El rey David dijo, no, es el arca, pues comprémonos un carro último modelo. ¿Cómo lo va a llevar? ¿Qué tal decirle al pastor Richard, présteme ese carro que ya está allá en el taller y todo está talado? No, pues comprémonos una 4x4. O sea, esto es nada, es que es el arca. Me vino diciendo, pastor Richard, qué pena, su carro pues sí anda, pero no, es que ¿cómo lo vamos a llevar ahí? Vamos a comprar un 4x4, ¿cierto? Que es el arca. Y Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. Ellos estuvieron en donde estuvo el arca 20 años. ¿Listo? Tengan presente eso. Guiaban el carro, dice la palabra de Dios. Así que ellos lo fueron a llevar. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos van llevándola, todo se hace de la festividad, iban cantando, pusieron parlantes, allá yo creo, allá altavoces, wow, taparon las calles, policía, no pase nadie, va al arca, en un carro nuevo. Y entonces están ahí y todos contentos, y pum, sucede una tragedia. Mire, dice, versículo 10, versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió,
porque había extendido su mano al arca y murió allí. Oiga, ahí se acabó la fiesta. No, pues imagínense todos contentos y de un momento el hombre ve que el arca se está moviendo, que se va a caer y llega y todo buena gente, ¿no? Uno no falta y se lanza y la coge y ¡paca! Muere. Entonces el rey David se entristece. Dice, no, pues, ¿qué pasó? Esto era fiesta. Yo lo único que quería era llevar la presencia a Jerusalén. Y se va triste. Entonces, ¿qué hace? ¿Sabe qué? Ya no la vamos a llevar. En el camino encontraron en la casa, cerca de la casa de un hombre llamado Obed-edom. Entonces dijo el rey David, vaya y deje la arca allá. Yo ya no la voy a llevar al rey, por lo menos ahorita no. Y pues eso que estaba en gozo terminó en tristeza. ¿Listo? Esta fue una tragedia. ¿Pero por qué? Porque el arca del Señor no podía ser llevada en un carro nuevo. Tenía que ser llevada en los hombros de los levitas. Y no de cualquier levita. Era dentro de los levitas habían familias que hacían determinadas cosas. Y era la familia especial que Dios había escogido para que la llevaran. Y no en un carro nuevo, sino que tenían que ser transportados en los hombros de los levitas. Por eso eran las varas. ¿Sí? Aquí vemos un hombre buen intencionado que estaba haciendo las cosas mal, porque las estaba haciendo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces mire lo que dice Primera Crónicas capítulo 15 versículo 3. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Amén. Primera de Crónicas capítulo 15, estoy leyéndolo bien, versículo 2, perdón. Y versículo 3 dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual se había preparado. Y dice el versículo 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Y como en esta oportunidad David decide hacer las cosas a la manera de Dios, mire lo que pasa. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 28 dice la palabra del Señor. De esta manera lleva todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. ¿Sabes? Un hombre bien intencionado que hacía las cosas o estaba haciendo algo incorrecto, que tuvo contacto con la presencia de Dios, con el arca de Dios, pero que no se quedó ahí sumergido en que sí, yo lo hice mal o que estoy mal y no cambió, sino que él dijo, no, pues la embarré, ya ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, falleció Usa, en fin, pero yo tengo que seguir. Y para poder seguir yo necesito la presencia de Dios. Entonces Él corrige lo que está mal. Y este es el primer punto. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo cosas que podemos pensar que son correctas, pero a nuestros ojos, y están mal ante los ojos del Señor. Pero si nosotros somos portadores de la presencia de Dios, va a llegar el momento en que Dios abre nuestros ojos y nos dice, hola, eso está mal, deje de hacerlo. Y nos va a poner la convicción. Por eso se requiere que nosotros estemos todos los días en esa presencia del Señor, buscando del Señor. David corrigió porque estuvo buscando de la presencia del Señor. Yo no puedo imaginar que David hubiera dicho, no, ya con esto, ya yo soy derrotado, yo ya me equivoqué, ya, y deja de buscar la presencia. David volvió a buscar la presencia de Dios. Y esto nos dice que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Esto nos dice, mis queridos hermanos, que cuando nosotros o cuando hay alguien que busca de la presencia del Señor, su presencia, la presencia de Dios le va a ayudar a corregir lo que esté mal, mis queridos hermanos. Por eso lo peor que tú puedes hacer cuando estás atravesando un momento complicado es abandonar la presencia de Dios. Porque la presencia es la única que te va a dar la guía y la luz para saber si estás bien o estás mal. Amén. David dijo, listo, pasó esto,
lloró, se secó y dijo: voy a ser un buscador de la presencia del Señor. Lo volvió a hacer, volvió a buscar la presencia. Y eso le ayudó, porque ya ahora dice: no, ya no lo voy a hacer a la manera. Yo ya sé que no es con un carro nuevo. Yo ya sé que son los levitas los que tienen que transportarlo. Y corrigió lo que estaba mal. ¿Qué está mal en tu casa? Tal vez es tu carácter. O tal vez te estás yendo de pronto mucho tiempo por las redes. O tal vez estás cayendo en algo que te puede llevar a pecar, en pensamientos impropios, que puede estar haciendo mella en tu casa. Yo te digo, si tú eres un buscador de tu presencia, de la presencia del Señor, Dios te va a iluminar para que tú digas: wow, me equivoqué, cambio, corrijo. Porque yo no quiero que en mi casa pase como le pasó a Usa. Yo no quiero destrucción en mi casa, yo quiero bendición. Y la bendición viene con la obediencia. Y la obediencia se activa cuando tú buscas su presencia. Aleluya. Y tú buscas su presencia. Entonces tú dices: soy iluminado. Viene una luz. Viene una luz que te llega directamente, no a la sala de tu casa. Es la luz de Cristo que baja, se deposita directo a tu mente, a tu corazón, a tu cerebro, a tus oídos, a tus ojos espirituales. Y entonces tú dices: wow, voy a cambiar esto, porque yo sé que mi familia y yo necesitamos, es más, de su presencia. Ser un portador de su presencia te llevará a corregir lo que está mal. Amén. ¿Quieres corregir lo que está mal en tu casa? No lo hagas en tus fuerzas. Vuélvete un buscador de su presencia. Es que uno a veces quiere arreglar las cosas a la fuerza. Uno quiere arreglar porque es que es uno, porque es que soy yo. Pero cuando uno sabe que Dios es el que cambia, que Dios es el que transforma, entonces yo voy a buscar al que cambia y al que transforma. Y Él me sacará en victoria, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces, el primer personaje de esta escena del momento histórica donde se transporta el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén, el primer personaje es David. Y el primer personaje nos enseña que el que busca la presencia del Señor, el Señor le da la luz, la guía, la sabiduría para corregir lo que está mal. Porque claro, lee la palabra y dice: está mal, yo tengo que corregir. ¿Cómo es que le ando contestando a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo es que ando yo de rebelde? ¿O cómo es que ando yo actuando con mi esposa o con mi esposo? ¿Sí? ¿Cómo es que ando actuando con mi familia? Entonces, la presencia te va a ayudar. ¿Quieres que en tu casa se corrija lo que está mal? ¿Quién quiere? Vuélvete un buscador de su presencia. Vuélvete uno que diga: Señor, yo soy uno de los que quiere transportar esa presencia. Amén. Lo primero, se corrige lo que está mal. Número 2, la presencia, ser un portador de la presencia, nos va a llevar a ver luz en medio de la tormenta. Número 2, y me lo colocas aquí: vas a ver luz en medio de la ¿qué? Entonces, acordémonos, ¿no? Tengo que sintonizarlo, no se me vayan. Estamos ahí en la historia, van transportando el arca, el primer personaje, David, ya lo vimos. Ahora vamos a ver otro personaje que aparece ahí también en escena. ¿Listo? Este personaje va a ser muy relevante también, como el rey David, bueno, como todo lo que está en la palabra del Señor. Este personaje también estaba allí, pero este personaje va a aparecer en la escena principalmente cuando ya David deja el arca en la casa de Obed-edom. Duran 3 meses nomás. O sea, él la transporta, les va mal, pero él dice: yo la voy a transportar ahora a la manera de Dios. Entonces coge el arca de la casa donde la había dejado, de Obed-edom, y sigue su camino para llevarla a la ciudad de Jerusalén. ¿Listo? Entonces, en este momento, en esa escena, aparece otro hombre, aparecen varios, pero dentro de los hombres que aparecen ahí, aparece uno que se llama Asaf. ¿Cómo se llamaba? Asaf. Así que este Asaf era el músico, o era un músico, y fue colocado por los principales sacerdotes que estaban ahí, por los dirigentes, para que ministrara la música, o sea, para que tocara,
para que cantara mientras llevaban el arca de la casa de Obededón a la casa de Jerusalén. Vayan conmigo a 1 Crónicas capítulo 15, versículo 16. Así dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, dice acá, y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Enán, hijo de ¿quién? De Joel. Y de sus hermanos, ¿a quién? ¿A quién? Hijo de Berequías. Este hombre viene de la descendencia de Leví y viene de la descendencia exactamente de Gersón, de uno de los hijos de uno de los sobrinos de Moisés. ¿Listo? De Aarón, de los hijos de Aarón. Entonces, este hombre, Asaf, fue designado para que tocara. O sea, iban llevando el arca y él iba tocando un instrumento. ¿Listo? Ahora, este hombre después sería nombrado por el rey David para que fuera el director del coro. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 4 y 5. Eso les dije, dejen ahí el espacio. Y puso delante de Jehová, después de que la llevaron del arca de Jehová, ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Dentro de esos, ¿quiénes? Asaf, el primero. O sea, ¿quién era el director de esta orquesta? Se llamaba Asaf. ¿Listo? Entonces ya vimos este segundo personaje que aparece ahí. Se llama Asaf. O sea, la lente se va a parar ahora en Asaf. Y este Asaf fue el que escribió los Salmos 50, el Salmo 50 y los Salmos desde el 73 al 83. Este fue ese Asaf. Este Asaf escribe el Salmo 73 y yo por tiempo, no sé, se los voy a parafrasear, ustedes lo leen con calma en su casa. En el Salmo 73, el salmista Asaf se encuentra en un momento de angustia, en un momento de confusión. ¿Por qué? Porque él llega y dice: no entiendo por qué yo que busco de Dios y me va mal. Pero mire, estos que no buscan de Dios, como digo yo, no les duele ni una muela. Los que no buscan de Dios son prósperos económicamente. Nunca tienen que ir al médico. Tienen una estabilidad en todas las áreas. En cambio yo, dice incluso el salmista, en cambio yo que busco de Dios me va como mal. O no me va tan bien como aquellos. O sea, ese hombre llega en un momento de la vida que está en una crisis y todo lo está viendo negativo. A veces nos pasa, ¿cierto? Que como que todo se nos vuelve oscuro, como que no vemos luz, como que absolutamente todo se nos vuelve gris oscuro. Y ahí entonces encontramos que Asaf dice al Señor: en vano, incluso en vano, ponme ese versículo que dice: en vano. Yo creo que es en vano haberme santificado. ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve? ¿Sí? Diezmar, si igual mi economía sigue mal. ¿De qué sirve estar bien? ¿Sí? No ser un buen estudiante, ser un buen hijo, ser un buen padre a la manera de Dios. ¿De qué sirve? Si igual a mí la vida todo me va mal. Impresionante. ¿Alguna vez se ha sentido así? No me responde. Incluso, no, yo como que no, ni vuelvo. No, yo como para qué oro. No, yo no. No, mejor no. Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 17 del Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El hombre le cambia el chip cuando entra ¿en dónde? En el santuario de Dios. Diga conmigo, la clave está en el santuario. Y ya les digo por qué. ¿Listo? Estamos hablando del arca. Entonces él dice: entra en el santuario. Y entonces el Señor le muestra: mire, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Es lo que está diciendo el Señor. Es decir, las personas que están lejos del Señor puede ser que se vean muy prósperas, muy sanas, muy bendecidas, muy no sé qué, pero si no buscan del Señor, al final de sus vidas se van a ir a la condenación eterna. Eso es lo que le muestra Dios. En cambio, tú siempre estarás conmigo en mi casa. Tú eres una persona bendecida. Lo que el Señor dice implícitamente aquí es:
no mires tu bienestar por tu condición, porque es que uno tiende a mirar el bienestar de uno. Sí, me está yendo mal en las finanzas, no levanto, no, yo no soy bendecido, no, mi hermano, así tus finanzas van mal, pero tú estás buscando al Señor, tú eres más que vencedor, tú eres bendecido, porque eso quiere decir que tu corazón no está en el bienestar que da este mundo, sino que tu corazón está anclado a la presencia de Jehová de los ejércitos, anclado a la persona de Jesús. Amén. Eso es ser más que vencedor. No es que la vida le sonría a uno, que es que eso la gente tiende a ver la prosperidad en esos términos. La vida me está sonriendo, es un hombre próspero. No, mi hermano, no necesariamente. Yo conozco mucha gente que tiene muchos recursos, pero que están en contra de Dios, y eso no les va a servir de nada, esos recursos, si no se arrepienten, ¿no? Pero ¿en dónde es que entiende Asaf? ¿En dónde le cambia la vida? Cuando entra ¿qué? Al santuario. La palabra santuario es otro nombre con el que se conoce el tabernáculo de reunión. Y en el tabernáculo de reunión que había, ¿se acuerdan que yo les dije? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, aquí en la pantalla. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Y aquí en el Nuevo Testamento se nos va a decir explícitamente lo que había. Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Por qué Asaf llama, o dice más bien, que entrando en el santuario? Porque al tabernáculo de reunión se le conocía como el santuario. La palabra santuario significa el lugar más santo. ¿Y qué había en el lugar más santo? El arca, la presencia. Y esto me dice a mí algo, y nos dice esta noche y te dice algo. Yo sé que Dios está hablando a algún corazón aquí. Cuando la vida se te vuelva a cuadritos, confusa, que uno no sabe, como lo he dicho en muchas otras oportunidades, uno a veces la vida se le vuelve como el álgebra de Baldor. Bueno, los chicos hoy no saben qué es eso. Para nuestra generación el álgebra de Baldor era el coco de las matemáticas. ¿Sí? ¿Quién conoció el álgebra de Baldor? Levante la mano. Sí, los jóvenes no saben qué es eso. Mire, imagínese, en tercero de bachillerato, octavo, no, ahora es octavo, pero estoy hablando de la época de tercero de bachillerato. En tercero de bachillerato, porque se nombraban los cursos, era así. En tercero, yo estudié cuando se nombraba así, tercero de bachillerato. Entonces nos ponían una cosa que se llamaba álgebra. Y nos ponían a estudiar una cosa que se llamaba el álgebra de un señor Baldor, de un señor desocupado que dijo: tengo que amargarle la vida a los jóvenes del siglo XIX, XX, XXI. Así, yo creo que él dijo eso. Me voy a crear un libro como con no sé cuántos problemas. Cada capítulo tenía como de a 60, 80 y 100 problemas. ¿Se acuerdan? Los casos de factorización. A ver, ¿cuál es el tercero? Y tenía todo. Y los profesores se deleitaban colocándole a uno el capítulo, el caso de factorización, la y más la x igual al cociente del intelectual. Yo no sé, una cosa, ya ni me acuerdo. Y entonces ellos le ponían a uno, le explicaban a uno, ya les digo por qué estoy hablando, le explicaban a uno, tan. Y después decían: vayan al final del capítulo, 60 ejercicios. Yo así no le entendía al señor ese. En esa época, muchachos, no es como hoy en día. Google, ¿cómo se resuelve el caso? Nada. Si acaso habían bibliotecas en los barrios y ninguna decía cómo resolver los problemas. Uy. Y le ponían a unos 60. Pero como uno era un chino pilo, se iba, y al final ese señor Baldor, en consideración, dejó las respuestas. Pero los profesores eran más pilos que uno, porque le decían: yo lo que quiero es el procedimiento. El asunto es este: nuestra vida a veces se vuelve peor que el álgebra de Baldor, con tantos problemas, y nunca vamos a tener la respuesta en la parte de atrás. Y no sabemos qué hacer.
y la vida se nos vuelve a cuadritos, en todo sentido. Hay veces que tenemos una lucha fuerte en la parte de la salud, o tenemos una lucha fuerte en las partes de las finanzas, o tenemos una lucha muy fuerte, oscura, en la parte emocional, o a veces es como el arca de Baldor, todas juntas, y no hay un manual humano que nos lleve a decir: la respuesta para tu salud es tun, tun, tun. La respuesta no lo hay. El único manual que existe es la palabra de Dios. Y cuando tú te vuelves como Asaf, porque ahora sí volvemos al texto, Asaf era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Él estuvo cuando transportaron el arca, él estuvo ahí, fue nombrado como uno de los principales ahí en el arca. Él estaba ahí en presencia del arca. Él era uno de los que llevaba el arca. Era uno de los que decía: esto es importante para mí es importante leer la palabra. Era un portador de la presencia de Dios. Y como era un portador de la presencia de Dios, llega el versículo 17 del Salmo 73 y dice: hasta que entré en el santuario. Tú no vas a entender qué es lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, hasta que no entras en el santuario, hasta que no llegas a la presencia y dices: Señor, yo necesito que tú me ayudes, me des paz en medio de la tormenta y me guíes para sostenerme fiel contigo, de tu mano, saliendo siempre victorioso como tú me lo has prometido. Pero eso solo se logra cuando tú eres un portador de su presencia. Aleluya. Aleluya. Pablo por allá en el Nuevo Testamento, Pablo está allá en una tormenta, todos van a morir. Y Pablo llega todo fresco. Ese Pablo era un fresco a ratos. Era todo, sí, era templado. Pero llega el hombre, todo el mundo está que se muere, o sea, saben que se van a morir, van a naufragar en tremenda tormenta y están ahí angustiados, haciendo de todo. Y el hombre allá en una esquinita tomando chocolatico. ¿Hay queso? Dices que como nadie quiere comer, pues esos huevitos que no se quiso comer el capitán, está no. Entonces, vamos a morir, no vamos a morir, vamos a morir. Y yo creo que pasaban por el lado de Pablo y Pablo: por favor, suavecito, suavecito, que me bota el chocolate, suavecito. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe qué hace Pablo? Y ahí se levanta, yo creo que se limpia. Yo creo que primero comió, eso la Biblia lo dice, ¿para qué? Porque cristiano que se respete no toma, pero come. Así es. Entonces come y se limpia y dice: tranquilos, tranquilos. Anoche ha estado el ángel del Señor, por el cual yo vivo y al cual yo sirvo, y me ha dicho que ninguno de ustedes va a morir. Porque estaban en angustia y Pablo estaba tranquilo, porque Pablo era un portador de la presencia de Dios. Amén. ¿Quieres que en tu casa se inunde de oscuridad y de tensión, o quieres ser un portador de la presencia? Porque si te vuelves un portador de la presencia, Dios te va a dar luz, te va a dar paz en medio de la peor de las tormentas. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. En el nombre de Jesús, tú podrás decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervo y en las alturas me hace andar. No te va a quitar de pronto el problema, pero te va a dar la paz para enfrentarlo. Tal vez no te dice de una ya quedas sano, pero te va a dar tranquilidad y paz para que enfrentes aún una dolencia física. Te va a dar paz y tranquilidad para que enfrentes aún una dolencia económica y en cualquier área, porque ese es nuestro Dios. Y eso es lo que pasa cuando tú eres un portador de su presencia. Cuando todos los días tú dices: yo leo la Biblia, yo oro a mi Señor y yo hago mi altar familiar. Ese es un portador de la presencia de Dios. Y ese va a pasar, a ese le va a pasar como a Asaf, que tal vez no entienda, pero entra a la presencia y comienza a entender. Aleluya, Jesús. Y la gloria y la honra es para Él. Y número 3,
Perdóneme, aquí está que arde. Si ustedes vieran cómo está este altar y entendieran esta información y la reprodujeran, siempre vivieran en victoria. Amén. Lo que les estoy diciendo es palabra de Dios. Y les quiero decir algo: Dios nunca nos deja en vergüenza, y menos aquel que es un portador de su presencia. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Entonces, nos ubicamos. La escena, el transporte del arca de Abinadab, de la casa de Abinadab a la casa después de Obededón, y después de Obededón hasta Jerusalén. ¿Listo? Es la misma escena histórica. Primer personaje, David. ¿Listo? ¿Qué aprendimos de David? Que cuando somos unos portadores de su presencia, nos va a ayudar a corregir lo que hayamos hecho mal. ¿Qué aprendimos de Asaf? Que cuando somos portadores de la presencia de Dios, entonces aquello que ahorita es oscuro se vuelve claro. Amén. Hay luz. Y número 3, vamos a ver al tercer personaje. Ese ya lo hemos hablado muchas veces, pero hay un detalle que yo encontré y que se los voy a compartir a ustedes porque los amo a todos. Amén. Me lo iba a guardar para mí solito, pero dije no, el Señor me dijo no sea envidioso, a forma, y se los dice. Y el tercer personaje es Obededón. Todos hemos hablado de Obededón, hemos escuchado la mayoría. Dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas capítulo 15. Primero vamos a ver quién era Obededón. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 18. Y con ellos, estamos hablando del arca, ¿listo? Y estamos hablando cuando David dice, cuando ya David hace las cosas bien y dice, bueno, ahora yo quiero que ciertas personas estén allí y hagan esto y esto y esto por el arca. ¿Listo? Aquí está el arca. Vamos a ver a Obededón quién era. Dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. ¿Se acuerdan que Asaf era uno del primer qué? O sea, era el capitán, el que mandaba, el que dirigía, el que sabía cantar y tocar. O sea que Obededón era como todos nosotros, que nos despistamos hasta tocando la pandereta, pero que lo hacía con amor y cariño para mi Señor. Amén. Porque dice aquí, y los levitas, perdónenme, en el versículo 18, y con ellos sus hermanos del segundo orden. Y vamos a ver quién estaba en el segundo orden. Y dice, en el segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benía, Maasías, Matatías, Elifeleu. Mire, si tiene algún sobrino que no le han puesto nombre, mire, dígale. Le dejan de hablar. Mignías. ¿Y quién? O sea, vemos un hombre que no era de la misma importancia, ¿sí? Pero que estaba allí. Tal vez no era tan relevante como Asaf. Claro que no era tan relevante como el rey David. Era alguien más del común, pero que estaba ahí en la presencia. ¿Listo? Era el segundo orden. Y dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas capítulo 13 versículo 12 al 14. Así que yo necesito que me presten suprema atención al texto y a la lectura que vamos a hacer, porque aquí está la clave que se ha resuelto por los siglos. ¿Por qué Obededón fue bendecido? ¿Listo? Aquí está. Primera de Crónicas capítulo 3. Ese sí, búscamelo, porfa, y pónmelo aquí en la pantalla. Quiero compartirlo. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Acuérdense, ha muerto Usa, ¿no? Entonces David deja el arca en la casa ¿de quién? De Obed. Y ahora las pantallas ya no están ni en David ni en Asaf, sino ¿sobre quién? Sobre Obed-Edom. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa ¿de quién? De Obed-Edom. Listo. Era un levita. Por eso no puede ser, alguien escuché que era alguien que no era israelita. No, era un levita. ¿Listo? Que venía de otra región. Versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa.
¿Cuántos meses? Y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Vayan conmigo allá a esta lectura rápidamente en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Cuando, y volvamos otra vez a la introducción que yo les di, cuando el arca del Señor llega, después de haber sido hurtada por los filisteos, que los filisteos la devuelven, la dejan en casa de un hombre llamado Abinadab. Allá dura 20 años, ¿listo? Y aquí dice la palabra, estamos en esa escena 20 años atrás, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa. ¿Cómo dice? ¿En dónde la pusieron? En casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. ¿Qué pasó con Eleazar? No se sabe por qué no volvió a aparecer en el panorama. La cuestión es que aquí las preposiciones, los artículos juegan un papel importantísimo. Aquí dice que en casa, el arca que bendijo a Obededom, ¿sí? Estuvo en casa primero de otro que ya se llamó Abinadab, 20 años, y nunca dice que fue bendecida esa casa. Es más, después de 20 años de estar en la casa de Abinadab, pasa una tragedia, y es que uno de sus hijos muere. O sea, 20 años y no hubo felicidad, sino que tristeza. ¿Dónde estuvo la diferencia? Porque es que aquí duró 20 años y dice, en cambio en la casa de Obededom duró ¿cuántos meses? Vayan, préstenme atención aquí. Mire este texto. A ver si alcanzo. Ah, sí, yo todavía alcanzo. Y pusieron en casa. ¿Listo? Ahora vayan conmigo nuevamente a primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y el arca de Jehová Dios estuvo con, y una cosa es estar en y otra cosa es estar con. ¿Y con quién estuvo? Con la familia. Yo investigué y la palabra con allí, esa preposición, porque así se llama en español, ¿sí? ¿Alguien me corrige? ¿Sí con es una preposición? Ay, si no vaya a decir yo algo que, una preposición, porque hay conjunciones, adverbios y esta es una preposición, ¿sí? Una preposición. Entonces, esta preposición que llega a nosotros al español, la palabra con, ¿sí? En el diccionario Strong, que es el que nos traduce en las lenguas originales, esa palabra significa hacer parte, tener favor, acercar, hacer cercano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Obededom fue bendecido? Porque Obededom, ¿y por qué les digo que Obededom? Porque en el pueblo judío, para la costumbre del pueblo judío, el patriarca, lo que dijera el patriarca, eso se hacía, y no solamente para ese momento, para muchas culturas. La voz del patriarca, eso era ley. Eso no es como ahorita los chinos a abrirle los ojos a uno. En ese momento era la voz, lo que decía el papá, se hacía, y el respeto impresionante. Aún los romanos, con esas cosas que tenían, aún tenían eso también. Por eso es que usted encuentra el carcelero de Filipos, que dice que fue salvo él y toda su casa. O sea, mi papá dijo, hay que recibir a Cristo en el corazón. Si él lo dice es porque es así. Es decir, esta casa fue bendecida, déjame el versículo allí. Esta casa fue bendecida porque el sacerdote, porque digámoslo así, el papá, pero no solamente refiere al papá, tal vez la mamá, porque tal vez digamos no estuviera una papá o estaba una mamá. Si están los dos mejor, pero está la mamá. Para el caso es lo mismo. Dice, hizo que estuviera ahí y tuvo favor con el arca. En la casa de Abinadab simplemente fue un artículo más. Ah, el arca. Yo me imagino todos los días mirando, oiga, ya la limpió, oiga, le están saliendo telarañas. Yo me imagino, eran 3 hijos, pero no se nombran sino al primero, ¿cierto? Que vimos que nos vuelve a aparecer, después está Ahío y está Usa. Yo me imagino a esos 3 chinos allá. Papá, ¿a quién le toca limpiar el arca hoy? Como cuando uno manda a los chinos a lavar la loza. Yo la lavé la semana pasada. ¿Quién le toca limpiar el arca? Ay, no, dígale a Dios, nunca hace nada. Dígale a Dios, yo lo hice la semana pasada. Así. Mientras que en casa de Obededom, todos querían tener el arca.
porque la palabra es tener favor. Es decir, para mí lo importante, imagínense una persona, la persona menos relevante, el hombre del segundo orden, el hombre para el cual David dijo, oiga, esto es mal, no, ¿qué voy a hacer? No, démela, ya, por si pasa algo, pues este es de un segundo orden. Sí, si pasa algo, pues no es tan importante como Asa, ¿no? Si le llega a pasar algo. Pero este hombre que era el segundo orden, dijo, yo quiero que la presencia esté en mi casa y yo voy a hacer que mi familia valore la presencia de Dios. Solo duró 3 meses y esos 3 meses fueron suficientes para bendecirlo a él y toda su casa. Él y toda su casa. Él y toda tu casa. Él y toda tu casa. Tú con la presencia del Señor vas a llevar bendición a toda tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. El arca, mis queridos hermanos, fue valorada por este hombre, porque una cosa es estar en y otra cosa es estar con. En, allá la dejo. Con, es algo mío. No está en mi casa, está con mi familia, porque es que lo que dice el texto, con la familia. Y después dice en la casa. Pero primero dice con la familia. Me gusta la Reina Valera 60, como lo traduce ahí. Con la familia y en mi casa. Cuando alguien se vuelve un portador de la presencia, tarde que temprano esa casa va a ser bendecida. Y entonces esos hijos que se han ido lejos, esos hijos que no quieren saber nada del Señor, comienzan a regresar, porque lo que los atrae no es tu cantaleta ni la mía, lo que los atrae no es tu discurso ni el mío, lo que los atrae es la presencia de Dios, que los atrae con cuerdas de amor y lazos de misericordia. Eso es lo que hace. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Busca esa presencia, sé un portador de esa presencia, y entonces esa presencia va a honrar lo que tú estás buscando en tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hechos 16, volvamos al carcelero de Filipos. Hechos 16, 31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién más? Y toda tu casa. ¿Tú y toda qué? Tu casa. Aleluya. Porque si tú te vuelves un portador de su presencia, esa bendición alcanza. Mire, el chico puede estar en lo peor, en lo más grave, en el otro extremo. Se puede haber ido como Jonás. No fue para Nínive, sino se fue ¿para dónde? Para Tarsis. Puede estar en Tarsis, hermano. Puede haber comprado solo boleto de ida, pero de allá lo va a traer Dios a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo. Pero ¿sabes qué tenemos que ser nosotros? Portadores de su presencia. Portadores de su presencia. Portadores de su presencia, mis hermanos. Y entonces termino con este versículo, tercera carta del apóstol Juan, versículo del 1 al 4. Yo creo que cuando Juan, este es el deseo de un anciano. ¿De cuál anciano? De Juan. ¿Sí? Al amado, al remitente, dice a Gallo. Dicen algunos eruditos que estaba enviando su carta a una iglesia y Gallo era como el líder de esa iglesia. Y le dice el anciano, o sea, Juan, a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cómo? ¿En cuántas? Y que tengas ¿cómo? Así como que. ¿En dónde comienza la prosperidad? ¿En dónde? En el alma. ¿Y en dónde comienza esa prosperidad? Cuando somos unos buscadores de su presencia. Versículo 3: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En el nombre de Jesús, tu familia va a andar en la verdad, y la verdad es Cristo. Amén. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando alguien es un portador de la presencia de Dios, atrae esa presencia y esa presencia honra
a esa persona y prospera. Amén. Prospera espiritualmente y aún de acuerdo a la voluntad de Dios financieramente y aún en la salud. Y si no me sana es porque ya me quiere tener con él. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero en todo caso, por X o por Y, siempre estaremos en victoria. Amén. Por eso es tan importante ser un portador de la presencia. Mira, así en tu casa no busquen de Dios. Yo te reto, si en la casa tú eres el único y nadie quiere, tú llamas a tus hijos y ya están mayores, jallanazos, máximo le puede uno hacer apagar el televisor, pero pues, ¿cómo más? Pero tú llegas y te sientas, piensa en la sala, en tu cuarto, donde quieras, y dices, aquí voy a hacer mi altar familiar, aquí leo la Biblia y voy a cantar. Y así como yo les respeto, me van a respetar este tiempo. Si no quieren venir, aquí va a estar. Porque la fe es ver las cosas que no son como si fueran. Y tú te sientas ahí, así estés solo o sola, y le vas a decir al Señor, gracias Dios. Yo oro porque yo sé que aquí está mi esposo a la derecha, aunque no esté. Aquí está mi hijo a la izquierda, así no esté. Y así esté hasta lejos de la casa. Aquí está conmigo en el altar familiar. Y tú haces ese altar. Uy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso que tú hoy no ves, lo vas a ver en el nombre poderoso de Jesús, porque el portador de su presencia ve esas cosas. Amén. Pues es una insistencia a ser portadores de la presencia. Qué cansón ese pastor. ¿Cómo así que tengo que hacer el tiempo a solas? ¿Cómo así que tengo que orar? Ay, cambie el discurso, pastor. No lo va a cambiar. Porque yo quiero que tu casa sea bendecida como la casa de Obededón. Y porque yo también, como pastor y ministro de este lugar, me gozaré, como dice aquí el apóstol Juan, cuando tus hijos, tus generaciones, todas anden en la verdad. Amén. Y eso es ser un portador de su presencia. Así que así nadie te siga, tú hazle, porque el portador de su presencia ve cómo su familia es prosperada en todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y te reto en algo. Tengo en mi corazón, no lo tengo escrito, tengo en mi corazón esto. Ahorita, está calientico. Te reto a algo. Vuélvete un portador de su presencia. Haz esto que te acabo de decir ahorita. Todos los días levántate, haz tu tiempo a solas con Dios. No dejes de hacerlo. Congrégate como debe ser. Esas 3 claves. Dice, en 3 meses. Yo nunca soy de fechas, yo nunca soy de, ustedes saben, yo me cuido mucho de eso. Pero siento en mi corazón decirte, cuenta hoy 3 meses y en el nombre de Jesús, tú vas a ver los cambios espirituales en tu casa que no has visto en los años anteriores. Pero si la condición es esta, porque toda promesa trae una condición, ¿verdad? Vuélvete un portador de su presencia. Llega esta tarde, activa ahí la presencia de Dios en tu casa. Amén. Y anota la fecha. En 3 meses, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús. Y no quiero ser apedreado. En 3 meses vas a ver prosperidad espiritual en tu casa. Y como primero pasa por la prosperidad espiritual, pues prepárate para el resto de cosas en bendición. Amén, amén, amén. Portadores de su presencia son personas que son bendecidas. Así como ve donde el segundo orden. Ay, yo no soy el mega apóstol, yo no soy el mega pastor, yo no soy el mega evangelista. Es más, yo no soy el cantor. La verdad, yo no sé. A todos les pasa, o mayoría le pasa como a mí. Yo no entiendo un do con un fa ni con un re. No lo sé, yo la verdad no tengo ni idea. A mí todo eso me suena como parecido. Pero algo que sí tengo claro es que aunque no entiendo eso, Dios me llama a adorar su presencia. Tal vez tú no sepas mucha teología. Tal vez tú todavía no la sepas. Tal vez tú hasta ahora estás comenzando.
Pero yo te digo algo, ser portador de su presencia solo requiere de disposición. Solo requiere que abras tu Biblia en la casa, solito, tiempo a solas. Y por la tarde o en la hora que tú determines, la abras y llames a la familia. Vamos a orar. La convocas. Y el día de congregación tú dices, aquí estoy, Señor. Eso es ser un portador de la presencia. Y en el nombre de Jesús, el que acepte este reto me confirma en menos de 3 meses. Porque a veces Dios se dice 3 meses, pero puede ser esta semana. Amén. Para yo, ¿quién soy yo para decirle, Dios, tienes que ser hasta entonces? No, no me bendigas esta semana. Espérate que Dios es maravilloso. Amén. ¿Cuántos portadores de la presencia hay acá? Vuélvete un portador de la presencia. La presencia de Dios al rey David le ayudó a cambiar lo que estaba mal. A Asaf le dio luz en medio de la oscuridad. Y a Obed-edom lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Cuántos portadores de la presencia de Dios hay aquí? Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Ponte de pie. Ponte de pie. Gracias, Señor. Levanta sus manos al cielo. Señor, yo quiero ser un portador de tu presencia, Señor. Oh Padre, Señor y Dios. Padre, que si algo está mal, que tu presencia misma me ilumine, me guíe, me ayude a corregir, Señor y Dios. Porque yo quiero estar alineado contigo, porque entiendo, amado Dios, que, Señor, la obediencia trae, Señor, o desata el cumplimiento de la mayor cantidad de promesas tuyas. Padre, yo entiendo que tú no tienes que esperar nada mío de que yo haga para que tú actúes, tú eres soberano. Pero yo entiendo que en tu soberana voluntad tú has determinado promesas, pero esas promesas la mayoría van amarradas con mi obediencia, Señor. Y yo hoy quiero ser uno de esos obedientes a tu manera, no a mi manera. Dame luz para sacar lo que está mal en mi mente, en mi casa, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tu presencia haga lo que hizo con el rey David, que cambió lo que estaba mal, dejó de hacer las cosas a su manera para hacerlas a tu manera. Yo no quiero ser de los que transportan tu presencia en un arca, sino quiero ser de los que la lleva en sus hombros, como tú lo dices, en el nombre de Jesús. Y hoy, como el rey, como el salmista Asaf, como este músico, tal vez mi vida, tal vez yo estoy hablando aquí, hay alguien o algunos que su vida es oscuridad, que tú no entiendes por qué cada vez que te levantas y oras, aunque buscas y lees, pero hay oscuridad. Parece que todo se te ha vuelto oscuro. Pero yo te digo algo: busca la presencia. Busca la presencia. Y entonces una luz, la luz de Cristo, iluminará tu mente, tu corazón, tus ojos, y verás el propósito de esa prueba, de esa dificultad. Andarás por encima de la dificultad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vendrán tiempos de refrigerio para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. También te pedimos, amado Dios, que nos ayudes como Obed-edom a no tener la presencia como algo más en nuestra vida, sino que tu presencia sea lo más relevante. Yo no quiero tener solamente tu presencia en mi casa. Yo quiero que esté con mi familia. Yo quiero que esté con mi vida. Yo quiero, Señor y Dios, hoy decirte que me comprometo, no con el hombre, me comprometo contigo a valorar tu presencia, a buscar tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, dígaselo ahí. Me comprometo no con el pastor, no con la iglesia, me comprometo contigo, Señor, a ser un portador de tu presencia.
porque yo quiero ver a mi familia bendecida, porque el mismo Dios, tú, Señor, ese eres el mismo que bendijiste a Obed-edom y su casa. Tú no eres diferente, tú no has cambiado, y mi familia necesita tu bendición. En el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes, yo te pido que me direcciones. Me comprometo contigo, Señor, pero en este compromiso yo necesito tu ayuda. Impúlsame, despiértame en la madrugada a orar, Señor. Haz que no se me olvide que todos los días tengo que convocar a mi familia. Haz que no se me olvide que todos los días tengo que estar en tu presencia, haciendo mi tiempo a solas con Dios. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y en el nombre de Jesús, como pastor de este lugar, profeta, Señor y Dios, de tu palabra, yo en el nombre de Jesús declaro, Señor, que me gozaré viendo los testimonios de mis hermanos, y que en ese tiempo en que tú bendijiste a Obed-edom, tú vas a bendecir a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Que aquellos que hoy se están comprometiendo contigo verán esa bendición que vio Obed-edom, serán receptores de esos deseos de Juan en su tercera carta, en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Y que tu iglesia cristiana Fuego de Dios sea una iglesia portadora de tu presencia, Señor. Todos portando la presencia del Señor, todos portando la presencia del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, eres bueno, maravilloso, misericordioso. En el nombre tuyo hemos orado, hemos declarado tu palabra, Señor, y aguardamos tu promesa en el nombre de Cristo. Aleluya. Den un aplauso al Rey de Gloria. Portadores. Aleluya, Jesús. Para mí, aleluya. Tu presencia es el cielo. Díselo ahí. Para mí, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya, Jesús. Denle un aplauso al Rey. Aplauda la presencia de Dios. No deje caer ese aplauso. Tu presencia es el cielo para mí. Esa presencia en el nombre de Jesús te va a llevar a buen puerto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Tu presencia es el cielo Bueno, para mí. vamos a bendecir la casa de Papá Dios. Le damos gracias a las personas que estuvieron aquí esta semana. Si se dan cuenta, la iglesia quedó más bonita, el templo, le faltaba un toque de pintura, y pues unos hermanos sacaron tiempo, recursos, y pues ya ustedes ven cómo va quedando, muy bonito, ¿verdad? Le bendecimos al Señor y le damos gracias a todo el equipo que estuvo aquí trabajando esta semana, esforzándose para que el templo quedara así. También a todos los que de una u otra manera nos bendijeron para la pintura o para lo que se necesitó. Que el Señor les bendiga grandemente, amén, que les multiplique. Dios les bendiga grandemente a todos los que bendijeron y sacaron y trajeron para que el templo esté así. Bueno, y ahora vamos a entregar de nuestro diezmo. Vamos a darle al Señor esa parte que le corresponde a Él. Yo siempre lo digo, el diezmo es un acto de obediencia que trasciende el Antiguo al Nuevo Testamento, y siempre he visto que cuando uno honra a Dios, honra, y una de las maneras de honrar a Dios es con nuestros recursos, y el diezmo es una de esas maneras. Esa parte le pertenece al Señor y nosotros la entregamos para bendición de la casa de Dios. Las finanzas, cuando uno
bendice, son finanzas más tranquilas que cuando no lo hace. Amén. Así que bendiga la casa de Papá Dios con ánimo, con alegría, de manera voluntaria, generosamente. Padre, gracias por estos dineros que me permites depositar. Los deposito con amor, los deposito con fe, los deposito con confianza en ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú multipliques al cual 30, 60, 100 y 1000 por uno, como tú lo quieras y sabes hacer, Señor. Y que cada uno de estos dadores alegres vean sus mismas finanzas, Señor, la bendición de ser generoso con tu casa. En el nombre de Jesús. Dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Podemos ponernos de pie. el cielo. Y le damos la gloria y la honra al Señor. Y si tú quieres bendecir la casa Iglesia Cristiana Fuego de Dios a través de Nequi, de David Plata, lo puedes hacer. También si tu ofrenda, tu aporte es de un volumen más considerable, está la cuenta del Banco de Bogotá también para que tú lo puedas hacer. Si tú dices: pastor, iglesia, no quiero que sigan pagando arriendo, yo voy a comprar este terreno, también lo puedes hacer. A ver, aquí no hay tope ni mínimo ni máximo. A ver, tope lo pone el Señor. Entonces, que el Señor les bendiga. Dale un aplauso al Señor porque nos permite bendecir su casa. Amén. Qué bueno, mis hermanos, portadores de su presencia. Yo ya prediqué, ya que ya mi responsabilidad es ser un portador de la presencia en mi casa. Ahora la tuya es ser un portador de la presencia en tu casa. Amén. Esta semana tenemos nuestro culto, ya saben, a las 6 el miércoles, y el domingo nuevamente nuestro culto a las 9 de la mañana. Ahora, el próximo domingo es el 1 del mes, ¿no? Tenemos jornada de ayuno, Entonces comenzamos aquí, se puede venir más temprano, ese día todos estamos en ayuno. ¿Listo? Entonces les esperamos. Vengas en ayuno y entre todos vamos a buscar aún más ayunando este domingo. ¿Listo? Pongámonos de pie. Ya saben, el domingo no se lo pierdan, estamos en una serie buenísima que es de guerra espiritual, basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Quiere aprender de guerra espiritual? Véngase el miércoles 6 de la tarde. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que todas estas manos levantadas, Señor, son personas que necesitan de ti, y hoy han venido, Señor y Dios, a buscar de tu presencia aquí en el templo. Yo te pido tu bendición para ellos, que sea tu bendición dándoles guía, fortaleza, sabiduría, en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia los direccione, que tu presencia les sane, que tu presencia los fortalezca, que tu presencia les dé sabiduría, que tu presencia, Señor, les bendiga aún en sus recursos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, por ser tan bueno, Señor. Salimos de este lugar en tu santa bendición, Señor, pero no de tu presencia.